Hola, buenas noches. Mi nombre es Aarón Eduardo Mora Martínez. Estudio en la preparatoria Bachilleres 10 del plantel Aeropuerto y les hablaré sobre mi proyecto final de la materia Ingeniería Física 1, así que comencemos. Leyes de Greenford. Las leyes de Greenford son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos electrónicos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Greenford. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Greenford predició a Maxwell y gracias a Georg Ohm su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto del circuito electrónico. Primera ley de Greenford. Es conocida también como ley de las corrientes o regla de los nodos y establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Se expresa como sumatorio 1 igual a 0, donde el símbolo sumatorio indica una sumatoria. Aquí dos ejemplos en diferentes sistemas. Segunda ley de Greenford. Otros nombres para la segunda ley de Greenford serían la ley de los voltajes, ley de la tensión o ley de las mallas. En cualquier caso, esta establece que la suma algebraica de las raíces de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a cero. Esta es una forma de aplicar la conservación de la energía en el circuito, ya que el voltaje en cada elemento es el cambio de energía por unidad de carga. Por lo tanto, al recorrer una porción cerrada, la suma algebraica de las subidas y caídas de tensión es igual a cero y se puede escribir a sumatoria por voltaje igual a cero. Aquí claramente dos ejemplos en diferentes sistemas. Diodo LED. ¿Qué es el diodo LED? Emiten una luz cuando la corriente eléctrica pasa a través de ellos, pero para que estos puedan encender deben de parecerse de manera directa. Una forma fácil de identificar el nodo y el catón de un LED es observar las terminales y siempre la más corta es el catón y son más pequeños componentes electrónicos semiconductores que son capaces de emitir radiación electromagnética para generar la iluminación final del dispositivo. ¿Cómo funcionan? Bueno, su funcionamiento es muy sencillo. Cuando conectamos con pulsaciones directa al diodo LED, el semiconductor de la parte de arriba permite el paso de la corriente que circulará por las patillas y al pasar por el semiconductor, este semiconductor emitirá luz. La estructura de los diodos está en una forma de U, ya que las dos pastillas de conexión son denominadas como anodo y catón. Aquí una imagen respectivamente con la forma del LED. Historia y su descubrimiento. El fenómeno de la electrominiscencia fue descubierto en 1907 por el experimentador británico Henry Joseph Root de los laboratorios Marconi usando un cristal de carburo de silicio y un detector de bigotes de gato. El inventor soviético Oleg Losov informó de la construcción del primer LED en 1927. Aquí dos ejemplos en diferentes sistemas usando los LED. Transitor. ¿Qué es el transitor? Bueno, eso es un dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos como relojes, lámparas, radios, celulares, entre otros. ¿Cómo se funciona? Bueno, estos operan sobre un flujo de corriente operando como amplificadores o como interruptores de la misma. Esto ocurre dependiendo del cual de las tres posiciones ocupe un transistor en un determinado momento que son en activa, este permite el paso de nivel de corriente, en corte no deja pasar la corriente eléctrica y en saturación deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica. En ese sentido, el transistor funciona como una llave de paso de una tubería que cuando está totalmente abierta deja pasar todo el agua que tiene y si está cerrada no deja pasar nada y si sus posiciones son intermedias dejará pasar más o menos el agua. Su historia. El 17 de noviembre de 1947 los físicos estadounidenses Barden, Bradley y Shockley empezaron a ponerlo en marcha, recibirían el premio Nobel por ello
aunque el invento oficial del transistor se produjo en 1947 y tuvo varios antecedentes. Su descubrimiento, como anteriormente dije, fue en el año 1947 por los físicos Walter Bradley, William Strachey y John Baldwin. De los laboratorios Bain lograron el descubrimiento del transistor. Su descubrimiento trajo como consecuencia la disminución de los costos de los ordenadores, la disminución del tamaño y rapidez. Aquí claramente dos ejemplos en diferentes sistemas operando. Condensador. ¿Qué es el condensador? Bueno, este es un componente electrónico pasivo de dos terminales utilizado para almacenar energía electrostática. En un campo electrónico las formas de los condensadores varían ampliamente, pero todos contienen al menos dos conductores electrónicos. Los condensadores o capacitadores electrónicos se usan ampliamente como partes de circuitos electrónicos en muchos dispositivos electrónicos más comunes. ¿Cómo funcionan? Pues su funcionamiento se basa en dos láminas metálicas separadas por un aislante electrónico o material dieléctrico. A una fuente de cuando conectamos estas láminas a una fuente de energía o las sometemos a una diferencia de potencial, una lámina comenzará a cargarse negativamente, haciendo que la otra tenga que liberar electrones y quedando así cargada positivamente. Su historia. Para conocer sus orígenes hay que remontarse en el año 1750 aproximadamente, un momento en el que la electricidad estaba dando sus primeros pasos y era considerada sobre todo como un entretenimiento y no como una ciencia. Entonces fue en aquella época cuando se descubrió la botella de Leyden, considerada como el primer condensador de la historia y cuyo nombre viene dado gracias al lugar en la que fue encontrada en la ciudad holandesa que lleva el mismo nombre. Descubrimiento. En el año 1745, Edward George von Braystein descubrió que la carga eléctrica se podía almacenar, por ello conectó un generador electrostático en un volumen de agua en un recipiente de vidrio mediante un cable. Aquí claramente dos ejemplos iguales en diferentes sistemas operando. Circuitos integrados. ¿Qué son los circuitos integrados? Bueno, estos también son conocidos como chip o microchip. Es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente sílico, de algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un capsulado de plástico o de cerámica. Un circuito integrado es una combinación de elementos de un circuito que forman parte de un mismo chip. ¿Eso es cómo funciona? Bueno, estos funcionan con la simplificación de una función eléctrica. El mismo nombre nos especifica integrado. Todo es un circuito electrónico dentro de otro o de uno. En una computadora, uno simple sería el circuito integrado que se encarga del sonido. Es un pequeño circuito que en sus terminales entra el audio en forma de dato y sale como en forma de audio. Uno más complejo sería el microprocesador, que tiene millones de transistores y cada vez más pequeños. Historia. La historia de los circuitos integrados comienza a mediados del siglo XX. Las primeras aproximaciones ocurrieron en la década de los 50. El primer intento registrado lo realizó el alemán Walter Jacobi en 1958, el cual intentó patentar sin éxito circuitos integrados con dispositivos amplificadores de semiconductores. El 12 de septiembre de 1958 se probó con éxito el primer ejemplo de circuito integrado, creado por Hackett Climie. Este era un dispositivo de germanio que integraba 6 transistores en una base semiconductora para formar un oscilador de rotación de fase. La solicitud de patente se realizó el 6 de febrero de 1959. Descubrimiento. Fue el 12 de septiembre de 1958 y que se presentó el primer circuito integrado, de aspecto algo rudimentario pero totalmente operativo. Se trata del primer oscilatorio de desplazamiento de fase con transistores, resistencias y condensadores, empleando como material el silicio, y los circuitos integrados llegaron al mercado de consumo a través de las calculadoras electrónicas, mucho más pequeñas que las electrónicas usadas hasta entonces. Aquí claramente vemos dos ejemplos diferentes en sistemas. Relevadores. ¿Qué son los relevadores?
Bueno, pues son aparatos electrónicos que funcionan como un interruptor pero que se acciona eléctricamente y permiten abrir o cerrar contactos mediante un electroimán a través de una bobina y un electroimán. Fueron los accesorios que utilizó el físico norteamericano Joseph Henry para crear este dispositivo en el año 1835. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, un elevador funciona como un interruptor, controlando por un circuito electrónico en el que por medio de una bobina y un electroimán lo que hace es que la bobina crea un campo magnético que lleva a los contactos a establecer una conexión. El electroimán por su parte permite el cierre de los contactos y se acciona con un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otro circuito electrónico independientemente. Su historia. Los relés fueron inventados en el año 1835 por el pionero norteamericano Joseph Henry en la Universidad de Nueva Jersey. Henry utilizó un pequeño electroimán y especuló que los relés podían ser utilizados para controlar las máquinas electrónicas a distancias muy largas. Entre las explicaciones que presentó destacó el hecho de que este dispositivo podría tener diversas funciones, entre ellas el poder emplearse con el objetivo de poder tener control de máquinas eléctricas sin importar la distancia en que se presenten. Su descubrimiento. Este fue inventado por el científico estadounidense Joseph Henry, quien descubrió el fenómeno electromagnético de autodidacta e inductancia mutua. Este principio le permitió crear un tipo de electroimán que al activarse puede controlar a un interruptor. Este es el principio del relevador. Y aquí claramente dos ejemplos en dos sistemas diferentes funcionando. Y gracias por su atención, eso sería todo. Gracias por ver mi video del proyecto final Ingeniería Física 1. Hasta luego, buenas noches o tardes.